Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy jueves ha tenido lugar la segunda jornada de huelga convocada en el sector del metal. Hay 3 sindicatos que convocan esta huelga. Es la segunda, la primera tuvo lugar el martes. El martes tuvo un seguimiento cifrado por los sindicatos del 90%. Hoy los sindicatos cifran el seguimiento de esta huelga todavía más alto, en un 97%. Una huelga en la que si había más seguimiento también había un poquito más de crispación. De hecho, se ha producido un detenido esta mañana en un polígono en Santander, donde había piquetes, donde había también pues, las clásicas hogueras con neumáticos. No han podido circular 3 autobuses que no podían salir de donde estaban aparcados con motivo de los piquetes. El resto de la jornada más o menos ha transcurrido con normalidad, pero la huelga ha sido, es verdad que tremendamente seguida. Yo siempre les digo que en esto de contabilizar cuánta gente ha seguido una huelga, no hay que fiarse ni de los datos que te da el que la convoca, ni de los datos que te da el que le han hecho la huelga, una cosa intermedia, pero ha tenido muchísimo seguimiento. Hay 22.000 personas que trabajan en el sector del metal en Cantabria. Se hacen cargo del 43% del Producto Interior Bruto de esta comunidad autónoma, y también es cierto que están llamadas las dos partes, y las dos partes son los sindicatos que convocan la huelga, los representantes sindicales, y Pimetal, la patronal. Están llamados a llegar a un entendimiento mañana en una reunión en el ORECLA, el organismo extrajudicial de resolución de conflictos laborales. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues los sindicatos lo que piden es que se recupere todo el valor adquisitivo que han perdido, el poder adquisitivo que han perdido durante estos años en los que no se ha actualizado el convenio. Pero después de lo de hoy parece que van todavía con ganas de pedir y de ser un poco más exigentes en sus peticiones. Ya veremos qué es lo que ocurre mañana en esa reunión, porque si no se llega a ningún acuerdo, el lunes se convoca a huelga, y esta vez de manera indefinida. Por cierto que en la jornada de hoy también severos problemas con Internet, con algunos operadores de Internet y de telefonía móvil como Orange y Vodafone, que han dejado a mucha gente en esta zona de Cantabria colgados, y bueno, pues con todas las molestias que ello genera, que comparado con lo que vivimos en el apagón no es nada, pero como lo malo se nos olvida a veces rápido, pues hoy ha fastidiado y mucho a un montón de usuarios. Y también pendientes de lo que ocurre y de la actualidad del fútbol, en este caso del fútbol en Laredo, del Club Deportivo Laredo. Ya saben que ayer tenía lugar esa reunión que convocaba a la Junta Directiva, que lo hacía en la Casa de Cultura Dr. Velasco, una reunión en la que convocaban a todos los padres y madres de los integrantes, de los niños y niñas integrantes de la base, después de esa renuncia firmada por todos los entrenadores de la base. Bueno, pues reunión ayer en la Casa de Cultura, que tuvimos oportunidad de escuchar un poquito, y hoy una concentración convocada por padres y madres que se acercaban hasta el Ayuntamiento de Laredo, donde tenían intención de entregar un escrito al alcalde, que no han sido recibidos por el alcalde, y después marchaban en una especie de manifestación hasta el campo de San Lorenzo. Insisto que el fútbol hoy vuelve a tener su parte de protagonismo en este tiempo de noticias aquí hoy en el comienzo de Vaya Noche. Y en Ampuero han realizado hoy una jornada informativa. En la Casa de Cultura de Ampuero se han dado todas las explicaciones pertinentes sobre el proyecto de restauración fluvial del río Asón. Este proyecto del que venimos hablando desde hace 4 años aproximadamente, cuando se consiguió en la anterior legislatura que el proyecto fuese una realidad y que se subvencionase por parte de los fondos europeos, y en los 2 años de esta legislatura, que es cuando se ha tenido que ir tramitando todo y ahora se tiene que ejecutar. Es un proyecto complejo, es un proyecto que requiere multitud de permisos, es un proyecto que lleva aparejado expropiaciones, y es un proyecto, por ejemplo, que deja durante un año sin campo de fútbol a Ampuero, que tiene que realojar también a su equipo senior y a toda la base en otros clubes y en otros municipios. Y bueno, pues es un proyecto que también suscita dudas, de ahí esa decisión del ayuntamiento, del equipo de gobierno, de realizar esta jornada informativa. En general, las soluciones tradicionales intentan atacar un solo problema, un problema concreto en un punto concreto del territorio. Se intenta hacer frente a ese riesgo sin pensar a lo mejor en otros beneficios que pudiera tener la acción que controla el riesgo. Y por lo general tiene una contribución limitada a las soluciones ecosistémicas. ¿Qué ocurre cuando se utiliza una solución basada en la naturaleza?
bueno, pues que está haciendo justo lo que su nombre indica, está utilizando elementos de la naturaleza para hacer frente a un problema que no tiene por qué ser específico y no tiene que ocurrir solo en el punto donde se está observando. Pues nos llevan a que todos los procesos físicos que confluyen en un determinado riesgo se ejecuten o no. Por eso, apoyando esta perspectiva de utilizar soluciones basadas en naturaleza, a nosotros nos gustaría también dar o hacer hincapié en no solo fijarnos en lo que está ocurriendo, en dónde se está produciendo como esos impactos, sino en mirar el resto de la cuenca. En mirar los ecosistemas que podríamos utilizar o que se podrían ser utilizados pensemos en las cabeceras de las montañas, donde están los bosques que regulan toda esa precipitación, ayudan a la infiltración y reducen el caudal pico del río, o pensar en las llanuras de inundación, no solo las que tenemos en Ampuero, que es donde la llanura de inundación, que es donde se está desbordando ya el río, pero que esto viene también, o puede venir, de otras llanuras de inundación que van como canalizando el flujo de agua hasta este punto. A ver, los vecinos van a acompañarnos esta tarde, vamos a repartirles unas encuestas también para saber qué percepción tienen del proyecto y saber un poco sus necesidades y cómo lo han vivido. Todas estas fases son parte de la subvención de biodiversidad. Todos, por desgracia, en Ampuero hemos vivido inundaciones, unos más y otros menos, pero al final todos sabemos lo que se pasa y lo que se sufre cuando, bueno, pues cuando el río se pone bravo y nos asusta. Entonces todos saben ya más o menos cómo tienen que actuar en esos momentos. Al término de este programa haremos un apartadillo para la música para ofrecerles un poquito de esas segundas veladas musicales que se celebraban ayer en el Instituto Fuentefresnedo en Laredo. Unas veladas musicales, bueno, la segunda edición, que siempre nos ofrecen así como pues no lo sé, pues como ese apartadito cultural dentro de la actividad del instituto, abiertas a otro tipo de público. No era una actividad del instituto propia para los alumnos solamente, sino que podíamos acudir y allí estuvimos nosotros. Ahora, en este instante, lo que vamos a hacer es hablar de asuntos que también requieren nuestra atención. Por ejemplo, hoy vamos a hablar un poco de remo de Laredo. Vamos a hablar con el presidente del Laredo Remo Club, Cristóbal Alonso, que va a ser uno de nuestros invitados. Vamos a hablar de música coral, porque vamos a recibir por aquí al presidente de la Coral Santa María de Castrurdiales y a la directora de la Coral, porque ellos son quienes han organizado una nueva edición de las Estelas Musicales, 34ª edición ya, que comenzará este sábado, que por cierto, este sábado también es el día en el que finalizan las primaveras musicales pejinas, ¿eh? Terminamos con uno y empezamos con otro. Y también vamos a tener tiempo para recibir a nuestro buen amigo José Antonio Echevarría, de la Asociación Amigos del Mundo, que nos trae de vez en cuando, ya lo sabes tú, un buen misterio. Hay que hablar un poquito de remo y hay que hablar un poquito del Laredo Remo Club, que vuelve a la liga después de unos añitos, desde el 2019, creo. Vamos a hablar con su presidente, con Cristóbal Alonso. Hola, Cristóbal, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Desde el 2019. 2018. Desde el 18. Sí, estuvimos en el 17 y en el 18 en la Liga RC2 y este año volvemos. ¿Ha costado mucho armar embarcación para volver? Sí. Ya el año pasado te comenté aquí que habíamos llegado a un acuerdo con Kaiku y tal. Sí. Entonces, el grueso de esos chavales que vinieron el año pasado vuelven este año con algunos refuerzos más que hemos conseguido y tal. Y bueno, sacaremos un equipo lo más competitivo posible. Un equipo, bueno, claro, todavía no se ha probado, pero ¿cómo le vemos? ¿A qué te refieres? ¿A los chavales que tenemos? Sí, claro. Sí, bueno, yo los conozco del año pasado, ya hemos remado el domingo la Sotileza. Los que están de aquí y otro que nos viene de Suances, que ya había remado con nosotros habitualmente cuando hemos estado en la liga, pues el equipo es conocido para mí y para la gente que está en la liga. O sea, no es decir que tampoco es que no sobran remeros, ¿sabes? Aquí nos conocemos todos. Entonces, pues bueno, trataremos de hacerlo lo mejor posible. Son muy jóvenes. Cuando digo muy jóvenes, la media de edad es de 19, 20 años. ¿Eso es una desventaja en el remo? ¿Hace falta madurez en una Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. No hay que ser tan viejo como yo, pero la edad ideal yo creo que es pues 30 años así.
28, 30... Si ves las plantillas del ACT, están plagadas de gente de 30 y pico, 40. Entonces, pues bueno. O sea que la madurez se nota también a la hora de dar paladas. Sí, está claro. Venga, este domingo el Campeonato Regional de Traineras. Fíjate que yo descolgaba el teléfono para llamarte e invitarte a esta entrevista y te dije, es que ponéis en marcha la escuela de remo y me dijiste que este domingo vamos a Castro, que es el Regional de Traineras. Me había olvidado por completo del regional. Sí, el domingo, el año pasado, en la misma fecha, fue aquí en Laredo y el año anterior... Pero es que este año Castro se lo ha quedado todo. Sí. Ha hecho trainerillas, ha hecho ahora el bateles, regional, ha hecho bateles. Este domingo es el campeonato regional, el domingo que viene es el campeonato de España, en Castro también. Bueno, lo hacen bien. No, hay que darle la enhorabuena a Vilella, mi buen amigo Vilella. Sois amigos, además. Sí, es buen amigo mío. Y a Ranch también. Entonces, pues bueno, lo hacen bien y que les salga bien, está claro. Venga, el domingo, ¿cómo afronta el equipo la cita del domingo? Bueno, el domingo regional, venga. El domingo nosotros sabemos dónde estamos. Va a ser un campo bonito de ver. Como es Castro, ¿no? Va a tener 5 calles, que hacía muchos años que no había sido un regional a 5 calles y tal. Y nosotros vamos a quedar quintos. O sea, sería un sorpresón que ganaríamos a alguien. O sea, con esto... Estamos vale, un poco de positivismo, ya, por favor, no. Te lo pido, ¿eh? Va a haber 5 calles, nosotros vamos a quedar quintos. Hombre, los otros 4 equipos están en la RC1. Se supone que tienen más potencial que nosotros. Las Sotilezas ha visto. Son equipos ya hechos, consolidados. Nosotros acabamos de llegar. Está bien, mira, aquí nos viene el pelo, lo hay que saber en qué liga juega cada uno, ¿no? Claro. Es así. A mí me gustaría quedar cuarto, y ya no te digo nada, tercero, pero pues es complicado. Aunque sí hay mucha mar y tal, se pueden dar circunstancias, pero es lo que hay. Un equipo tan joven es lo que hay. Bueno, un equipo tan joven, pero un equipo que tenemos y que está ahí. El 12 de julio, todavía queda, pero el 12 de julio es cuando va a tener lugar la bandera de Laredo. Sí. ¿Lo tenemos ya todo preparado para la organización de esa bandera? Sí, lo tenemos un poco encarrilado como el año pasado, porque los permisos a costas y a puertos de Cantabria pues ya los estamos pidiendo. Esta semana los hemos pedido para que te lo concedan y tal, que es lo mismo cambiar la fecha del año anterior, etcétera. En cuanto a la subvención que recibimos, etcétera. ¿Cuánto cuesta hacer la bandera de Laredo? ¿Cuánto cuesta celebrarla? Porque las cosas cuestan dinero en esta vida. Pues mira, muy buena pregunta. Es que es verdad. Que acabamos de hablar de Castro y del campeonato regional y el de España, etcétera, cuesta un dinero. Les cuesta un dinero. La bandera CaixaBank les cuesta un dinero también. Exacto. Bueno, el sponsor es CaixaBank y entonces los 24.000 euros que exige la ACT por hacer una bandera los pone CaixaBank. Vale. Aquí, por estar en la RC2 nos exige 9.000 euros en premios. 9.000 euros en premios. A la RC1, donde está Castro, Pedreña, Camargo, Astillero, les exigen 14.000. Y a la ACT les exigen 24.000. Entonces dices, puedes decir, es mucho, es poco, no sé qué. Es lo que es. Si lo quieres, entras en la liga. Si no, pues te quedas remando como esta tarde remaremos y te lo pasas bien y ya está. Entonces, 9.000 euros de premios. 3.000 vale el balizaje. Nunca me había planteado lo que vale balizar. Balizar vale 3.000. No digo que sea ni poco ni mucho, nunca me lo había planteado. Sí, a todos los balizadores que les hemos preguntado, es lo que te cobran. Debe haber un consenso entre ellos o 3.000 euros. Y hemos preguntado a alguno pensando que igual cobra menos y nos cobra más. 3.000 euros. Llevamos 12.000. 12.000. 2.000 euros vale montar la tribuna. La tribuna, que se tarda en montar hora y media, 2 horas, sí, bueno, y en tribuna, desmontar megafonía, 40 minutos. Se da la circunstancia que aquí antes se veía la foto, hay que levantarse por encima del muro del puerto, entonces 12.000 va sumando, ¿no? Sí.
No, voy ya más de 12.000. Eran 9.000 en premios, 3.000 El balizaje, balizar, y montar la tribuna... Montar la tribuna 2.000. 2.000, ya voy 15. Hay que pagar a la gente que nos ayuda por, pues hombre, ayudarles con la gasolina de los barcos, etcétera. Megafonía. ¿Qué más se me olvida? La bandera. La bandera también cuesta dinero. Una bandera cuesta 500 euros. No nos vamos a gastar 3.000, como vale la bandera de la Concha, porque está bordada con oro y tal y cual. Pero tampoco vas a dar un trapo. Tampoco, exactamente. Todo eso. A todo eso que digo, para... Voy unos 15.000 más o menos, Sí. así en Gordón. Todo eso para la bandera. Después hay que sumarle que el canon que pagamos, todas las traineras, todas, son 2.300 euros a la liga. Y en este caso, Laredo, aparte de esos 2.300, tiene que pagar 1.500 más por no haber estado estos últimos 4 años en la liga. ¿Sabes? O sea, ya tenemos que pagar casi 4.000 euros. O sea, estar en ARC2 nos cuesta... 2.300, todas No, las sí, todas no las estoy traineras poniendo todo en RCs. gordo. Organizar la bandera y estar en ARC2, entre Pontevilla y Satequieto, nos cuesta casi 20.000 euros. Sí. He hecho así un poco la Sí, suma, sí, sí, más sí. o menos. Sí, un poquito menos, pon 18. Entrar en la liga, 3.800 euros. Más luego todo lo que te he dicho. Premios, bandera, balizaje. ¿Cómo se apaña económicamente el Laredo Remo Club? Bueno, pues el Laredo Remo Club se apaña, pues tenemos sponsors que nos facilitan un poco esto, que los usamos, y ahí están las cuentas, son públicas, y el que las quiera ver, ahí las tiene. La ropa también cuesta. Platanitos, pues una chaquetita térmica. Vamos a ir a una liga donde todos los equipos van uniformados, pues tendremos que ir todos igual, o sea, vamos a dar un poco imagen de equipo, de tal, ¿no? Con los sponsors sufragamos el coste de la ropa y tal. La lotería, la subvención que nos da el ayuntamiento. ¿Cuánta subvención recibe el Laredo? Recibimos una subvención nominativa para la bandera de 10.000 euros. De 10.000 euros. No llega a cubrir los gastos que genera la propia bandera. No llega a cubrir, bueno, este año no. Para estos años atrás, que estábamos en la Liga Cántabra y tal, sí. Sí, clavaos, sin pasarnos un euro. Pero bueno, también nos han conseguido... Pero he dicho que no llegaba a cubrir porque has dicho 9.000 No, en no, premios. correcto. 9.000 en premios, Eso es. más 2.000 en tribuna. Eso es. Más algo Sí que... que nos han conseguido, sí que nos han conseguido un sponsor, ya se conocerá, para sufragar esos gastos, nos han conseguido un sponsor y eso es lo que hay. O sea, fíjate en qué se pone una bandera. De ARC2, de ARC1, pues súmale 4.000 más, porque les exige la Liga... No, 5.000 más, porque les exige la Liga ese montante de premios, y no te digo nada la CT, que les exige 24.000. Entonces, tenemos pensado, lo digo aquí, tenemos pensado, no, lo vamos a hacer ya, vamos a hacer una rifa, como la que hicimos en el 2022, cuando fuimos al Campeonato de España, sorteando una cesta de estas tipo la de Navidad y tal, vendiendo papeletas a 2 euros, pues para tener cash, para cumplir con lo que nos pide la Liga y todas estas historias. Entonces, las papeletas las pondremos a la venta la semana que viene. Tenemos pensado poner una carpa, a ver si nos dejan ponerla, no sé, un sábado o un domingo ahí en la Casa de Cultura y de tal. Va a ser a 2 euros, tampoco creo que sea mucho 2 euros, ni poco, o sea, pero nos viene muy bien pues para salvar la... Está muy bien, a mí me parece... Bueno, luego a todo esto, los chavales que nos vienen y tal, les tenemos que pagar la gasolina. Te iba a preguntar, ¿los remeros de la Pejinuca cobran? No cobra nadie. Van a cobrar los premios cuando se termine la temporada y los premios que se ganen se repartirán entre ellos. Pero nos dejamos mucha pasta en gasolina.
Si fuesen los 20 de Laredo, pues tendríamos un gasto de gasolina ridículo, el de ir a las regatas y tal, pero como te vienen de fuera y tal, pues qué menos que les pagues la gasolina, ¿no? Entonces, se va mucha pasta en gasolina. Bueno, también para que no se enfade nadie, también recibimos 3.000 euros por la escuela y 3.000 euros por el club, en las subvenciones... Las ordinarias. Las ordinarias, ¿sabes? Hay una subvención... 3.000 y pico y 3.000 y pico. Por lo que ¿vale? te estoy entendiendo, tenéis una subvención ¿Sabes? directa y específica para la celebración de la bandera. Eso es. Y luego tenéis las subvenciones ordinarias, pues por Eso es, por tantas las fichas, actividades que genera eso el es. club y otra por, Eso es. por tener una escuela. Eso es, tantas fichas tenéis, os corresponde tanto. El club genera tal, os corresponde tanto. O sea, es lo que hay. Y esas son las cuentas del club. A mí me parece bien que lo expliques así de claro, porque yo creo que es bueno que también la gente tengamos un poco las cuentas claras de cuánto cuesta tener una embarcación en el agua en Claro. el RC2 y cuánto cuesta hacer una bandera en Claro. cualquier municipio, pero bueno, en este caso en Laredo, que es de lo que estamos hablando, porque luego, en general, yo creo que a todos nos gusta una mañana bonita de remo, si es 12 de julio, si hace buen tiempo, pues se pone la zona espectacular, se atrae a mucha gente, el remo mueve mucha gente. Pero, bueno, pues está bien saber que eso cuesta un esfuerzo económico y de trabajo que no está remunerado también. Está claro, es que pierdes mucho tiempo. Hacer la petición esta a puertos, pues te lleva un rato. A comandancia, pues te lleva otro rato. ¿Sabes? Estate llamando a gente para que te venga a ayudar con los barcos, al balizador que te viene, le tienes que tener preparado un barco para que te saque las boyas y tal, que no es tan fácil, ¿sabes? ¿Tú tienes ilusión por la bandera, Cristóbal? ¿Ilusión por la bandera de aquí? Sí, bueno, mira, nosotros cuando entramos en... Cristóbal, positivismo, por favor. Sí, hombre, cuando entramos en esta directiva, Sí. lo primero que nos planteamos fue hacer los 4 años que estaríamos nosotros, después no sé si seguiremos o vendrá otro, lo que sea, pero en estos 4 años hacer todos los años una regata aquí. Y lo hemos cumplido. Tener remo en el pueblo. Tener remo en el pueblo, eso es, que no se apague la llama. Ya sabes que yo soy muy pesimista en cuanto al remo. En cuanto al futuro del remo, sí. En cuanto al lo futuro, lo eres, sí. porque yo cuando empecé a remar estaba aquí y cada vez hay menos, entonces no sé cuándo llegará un día que igual quede un deporte aquí residual, que mira, remaban, ¿sabes? No lo sé, pero queremos seguir teniendo la vela encendida, que no se apague. Entonces, pues bueno, hasta que me dure la ilusión. Y volver a tener una embarcación peleando y volver a tener una embarcación, en este caso en la RC2, ¿tiene al club ilusionado? Sí, ver esta semana... Mira, esta semana me lleva una buena alegría ver a los chavales que ya han venido a entrenar aquí y tal y cual. Antes hemos estado entrenando mucho en la ría, en Sestao, pues porque muchos son de Sestao. Eso es. Pero ya han venido el otro día y se han animado. El otro día pues ha salido... Los dos monitores han salido con la barco escuela y estaba lleno de niños de 10 años, de 11, 12. Pues igual les ha llamado y les han dicho, oye, mira, la trainera, tal, no sé. Yo soy de los que piensa que hay que empezar, o sea, te dicen todo el mundo cantera, no sé qué, cantera. Yo después de verla de todos los colores, yo creo que hay que tener la trainera y que te vean la trainera y entonces que se animen los chavalitos. Porque lo hemos hecho al revés y no se anima nadie. Hagamos cantera para poder tener trainera y tú crees que es al revés, ¿no? Hay que tener trainera para que haya algún chavalito que quiera aspirar a estar en ella. Yo creo que sí, porque en un momento dado puedes tener 12 infantiles, de esos 12 te van a quedar 6 cadetes y te van a quedar 2 juveniles. En cuanto tienen 17 o 18... fiesta, gimnasio, no sé qué, no rema nadie. Bueno, no sé si hay mucho más gimnasio que el remo. Que el remo renta mucho en cuanto a gimnasio me refiero. Sí. Se lo debieran de plantear. Pues sí. ¿La escuela ya ha empezado o está a punto de empezar? La escuela empezará a finales de junio. Para San Juan, más o menos. Eso es, el día 30, 31, cae en lunes, ¿no? Sí, por ahí empieza.
¿Se apuntarán muchos niños? ¿Cuántos tuvimos el año pasado? Pues bueno, hemos estado de estos años atrás, hemos estado en 20 y tantos, 30 por ahí. Bien, es un buen número, ¿eh? Es un buen número, sí, casi todos son de fuera, en plan Valladolid, De Madrid, tenemos muchos madrileños Sí. que reman en verano aquí. Sí. Esa es otra de las cosas que yo digo. Yo creo que los bateles tenían que empezar ahora. Pero empiezan en febrero. Tú siempre has dicho que las ligas infantiles, o bueno, los bateles, etcétera, tendrían que ser de verano y no de, Sí. y no de invierno, porque además es cuando ellos no tienen clase, cuando, Claro. cuando están más libres. ¿Y por qué ha cambiado sociológicamente España? Lo ves tú todos los días en los programas que haces. Antes todo el mundo remaba. Todo el mundo, en Laredo, todo el mundo que tenga ahora entre 45 y 65, algún día ha remado, cuando existía el Club Viejo y tal. Todos. Y ahora es al revés. Todos han jugado fútbol. Todos. O bueno, alguno habrá jugado a baloncesto y alguno a voleibol, pero el 90% o 80% a fútbol. Y a remo el 3%. Tú que siempre dices lo de mejor en verano, que entre otras cosas no hace frío, y esto me lleva a preguntarte, ¿cómo está el tema del foso? Claro, claro. El tema del foso está igual que estaba el primer día. No puede ser. Hace 2 meses, o sí, hace 2 meses, Aproximadamente. aproximadamente, porque justo estaba yo allí y me llamaste para un tema, había un ingeniero, vino un ingeniero Me colgaste el teléfono porque venía alguien a mirar el foso. Sí. Estaba un ingeniero de Diputación y nos vino a medir para la viabilidad de hacer el foso. Hasta ahora nadie había mirado la viabilidad siquiera. No, al principio de la legislatura el alcalde me pidió un presupuesto, yo le mandé el presupuesto de lo que costaba hacer el foso y tal. Luego, claro, hay que mirar si se puede hacer exactamente, si se puede excavar, etcétera. Porque esto se tenía que haber hecho en obra, eso está claro, pero bueno, si no se hizo en obra, pues habrá que hacerlo ahora, habrá que... tal. Y yo creo que es el último, vamos a decir, el último espaldarazo. Si después del foso no vienen niños, no se anima gente joven y tal, la vela esa que te he dicho se apagará. Es el último esto. Y aprovechando ahora la coyuntura de esto, pues que la inversión que se ha hecho en deporte y tal igual, pues que se invierta ya de una vez en hacer el foso. ¿Cuánto cuesta el foso, Cristóbal? El foso vale 14.000 euros. Igual del primer presupuesto ahora vale 15.000, porque han subido los materiales Es el chocolate del loro. y la mano de obra y tal. 16.000 euros cuesta el foso, no cuesta más. ¿No habéis vuelto a pedir esta inversión de manera oficial, me refiero, pedir reunión con el concejal de deportes, con el alcalde, con quien sea, y solicitar el foso otra vez? Que ya sé que ya lo habéis solicitado, ¿eh? No, o sea, se solicitó una vez, se ha dicho en conversaciones informales, pero sin más. Sí que hemos hecho, a través de contactos que tienes siempre por ahí, por eso vino el ingeniero este de Diputación a medirlo. Pero no sé en qué ha quedado. Le tengo que llamar a ver qué me dice. Tampoco quiero ser... Es que yo tampoco soy pesado de esto de estar todo el día. Dice, Pues llevas 2 años ¿sabes? esperando Yo te lo he el dicho foso. una vez, oye, me has dicho que se va a hacer tal, no sé qué, y ya está. O sea, tampoco me gusta estar todos los días con el rollo, ¿sabes? Llevas 2 años esperando el foso, como poco. Llevamos más. Llevamos 3 años. Primero, o sea, 3 años. Desde que estamos allí vamos al foso. Yo y otro directivo, Nando, el que ha venido aquí, hemos ido en obra. Cuando estaba haciendo la obra, y ahí al encargado, oye, esta es la nave que va a estar destinada al remo, ¿no? Sí, creo que sí. No, tampoco te decía, no, sí va a ser esta. Sí, creo que sí, tal. ¿Y el foso? A mí nadie me ha dicho aquí que hay que hacer un foso. Volvías a los 15 días. Oye, es la nave esta, ¿no? La que va a ser la del remo. Sí, me lo han dicho que esta va a ser. ¿Y no te han dicho nada de hacer un foso? A mí nadie me ha dicho nada.
Se hizo, se entregó, tal, la nave. Las 4 naves son iguales. Nos la dieron, no estaba destinada para el remo. Cualquier nave que se haga nueva para un equipo para un club de remo tiene que tener foso. ¿Tú crees que el foso se va a hacer? Yo creo que sí. Tengo la convicción de que se va a hacer. Pero no depende de mí. Si de mí dependiese, ya estaba hecho. Lo hubiese hecho yo con un Hilti de estos ahí picando todos los días un poco. Pero no sé si igual me pongo a picar y se cae el paredón. ¿Sabes? Eso es lo que tenía que ver el ingeniero, que vino a verlo y tal. Y el mismo ingeniero me dijo, esto, si se hubiese hecho en obra, y además lo tengo grabado, esto si se hubiese hecho en obra hubiese costado 0 pesetas. Y algún político dijo cuando aquello que el Laredo iba a tener el mejor foso del Cantábrico. ¿Te acuerdas, no? Que se dijo eso, y por ahí está en la hemeroteca. No hay foso. Y no me preguntes ya más por el foso. En todos los sitios me preguntan por el foso. Hasta en la calle. Bueno, pues porque es verdad que es que es una necesidad. Es que un club de... Sí, está claro. Las instalaciones de un club de remo sin foso en un Cantábrico, pues tú me dirás, es que es necesario. Es que es necesario. Es como si en el fútbol, ahora que está tan de moda, no hubiese porterías. O en el voleibol no hubiese la red. O en el baloncesto no hubiese canastas. ¿Sabes? Porque siempre puedes poner una alternativa. No pones las canastas y pones un cubo de pintura. Le haces un agujero por debajo, le cuelgas y tiras. Vale, mira, canasta. Pones 4 cuerdas con palos, la red de voleibol. Vale. Pues te puedes apañar, ¿sabes? Porterías, pues como se hacía de pequeños. Una sudadera allí y otra aquí, las porterías. ¿El foso qué? ¿Un club de remo sin foso? Pásate por Castro, para que veas el foso que tienen allí. Tú que eres de allí. Poco paso yo por las instalaciones de Castro, pero son espectaculares. Cierto es que son espectaculares. Un día que vayas paseando por ahí o a tomar algo allí, a esto que estáis mucho allí y tal, pues mira, voy a subir a ver el foso. Es una zona bien chula además para tomar algo, claro. Para darte una vueltilla. Es verdad que son unas instalaciones envidiables y hasta, hombre, ahora igual me he estado oyendo tu homónimo Arranch y tiene algo que decirme, hasta donde ellos están bien mantenidas. Está claro. Y son buenas, sí. Bueno, hubo una apuesta en su momento decidida por las instalaciones a la hora de apoyar al remo. Para mí es una pasada las instalaciones que tienen en Castro del remo. Cristóbal, a ver qué tal le va a la Pejinuca este domingo en Castro, precisamente. Sí. Bueno. Yo me conformo con que los chavales remen bien y que digan, mira qué bien rema Laredo. Yo solo me conformo con eso. Y que disfruten, ¿no? Sí. Se enganchen, disfruten y... Está claro que disfrutar van a disfrutar, porque si no, no estarían remando. Ya es bastante duro esto como para venir a, ¿sabes? Masocas no creo que sea ninguno. Bueno, pues que les deseamos muchísima suerte. Cristóbal Alonso, el presidente del Laredo Remo Club, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Suerte con el foso. Gracias. Alto en el camino. Hoy tocaba hablar un poquito de remo y en este caso de remo de Laredo. Alto en el camino. Ahora enseguida continuamos. Este fin de semana que estamos a punto de abordar van a comenzar las estelas musicales. Se trata de la 34ª edición de las estelas musicales en Castro Urdiales organizadas por la Coral Santa María. Y para hablar un poquito de las estelas musicales, o un muchito, está con nosotros el presidente de la Coral, Javier Carrasco. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y la directora, Begoña Goicoechea. Hola Begoña, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, encantada. Una nueva edición, 34 ya. Qué rápido pasa el tiempo. Serían 40. Lo repito mucho, pero se inició... Empezamos hace 40 años. Efectivamente, en el año 1983. O sea que serían 42 ediciones. Pero bueno, pues como todo, la epidemia, momentos económicos
malos, como todas las etapas de la vida. El año pasado estuvimos a punto de suspenderlo, no hubo ninguna colaboración por parte de los estamentos oficiales, y bueno, pues este año, gracias a que las corales que vienen pues son coros que llegamos a un acuerdo económico para sus viajes, para hacer un intercambio con ellos. El ayuntamiento parece que, de nuevo, como el año pasado, va a estirar un poco el chicle para que nos toque un poco más. Y luego con mucho trabajo, pisando mucho la calle, tú me has visto muchas veces en los bares, en las industrias, pidiendo un poco de colaboración para poder llevar a buen fin. Si no, pues tendríamos que dejarlo. Imagínate pues que además del trabajo colectivo, el trabajo de la dirección, del coro, las horas que se meten, que luego por dar un ciclo para engrandecer tu ciudad, encima que tengas que poner dinero de tu bolsillo, es patético. Y lo repito y no me cansaré de decirlo, o sea, siempre pienso que la cultura en este país es la cenicienta de todo. Sería fútbol, sería remo ahora mismo, que es la época, pero la música, por ejemplo, y otras actividades culturales están olvidadas. Y por eso, pues, a trancas y barrancas, la coral va a seguir, dentro de lo que pueda, pues mantener esta tradición que, como digo, en Castro-Ya es importante. Bueno, de hecho tú el otro día en la presentación de las estelas musicales en el ayuntamiento, lo primero que dijiste fue un agradecimiento a todos los establecimientos y negocios del municipio que colaboran. Y a los medios de comunicación, es verdad que fue lo primero que dijiste también, sí. Y a los negocios que colaboran para que lo podáis hacer. Ahí está, o sea, es una página dedicada a vosotros porque es que sois nuestro eco, una manera de divulgar la cultura. Begoña, las estelas musicales, esta edición de las estelas musicales, nos van a dar oportunidad de ver a varias corales que ahora si queréis me contáis, pero también dan la oportunidad de ver el propio trabajo de la Coral Santa María. ¿Ha trabajado mucho la coral? ¿Han trabajado mucho? ¿Han ensayado bien? Han ensayado muy bien. Han ensayado muy bien, sí, hombre. Mi trabajo siempre está a pedir un poquito más, pero porque si no el coro se duerme. Pedir más, hacer trabajos más complicados y siempre innovando para que los integrantes del coro nos arriesguemos siempre más. ¿Los integrantes de la Coral Santa María se adaptan bien cuando llegas tú como directora y pones encima de la mesa un nuevo tema o un nuevo tema o un tema un poco diferente, algo que les saque de la zona de confort? ¿Les gusta, se adaptan bien o son renegones? Bueno, como todo, hay de todo. Hay personas que sí les encanta, hay personas que dicen, pero con todo el repertorio que tenemos, ¿por qué tenemos que hacer algo nuevo? No obstante, esas personas que están reticentes colaboran muy bien, estudian y trabajan con los compañeros y compañeras, así que sí. ¿Es importante en una coral, por lo menos como la Coral Santa María, el trabajo en casa? Más allá de los ensayos colectivos, ¿es fundamental? Sí. Es fundamental el trabajo en casa, que cuando cada persona venga al ensayo con los deberes hechos, porque si no entorpece, no solo a su cuerda, sino al coro en general. Normalmente si estudian en casa. Se nota cuando una persona no estudia. ¿Sí? Sí, muchísimo. como los alumnos con el profesor en clase, ¿no? Claro. Que el profesor enseguida sabe si ya... Sí, además es un trabajo en equipo. Entonces paraliza ese ensayo, ese día está paralizado. Y no, eso no ocurre nunca. Bueno, no ocurre casi nunca. Bueno, ocurre a veces. Ahí. Esta semana te ha ido saliendo la verdad por la boca. A mí esta semana me ha tocado porque hay una de las obras que cerraremos. Bueno, tampoco hay que confesarlo todo aquí ahora, Javier. Porque además al menos es pecado propio. Es que no, pero tienes razón, ¿no? Que muchas veces, bueno, pues unas cosas por trabajos o por lo que fuere, y yo este año, en esta última hora, he ido al ensayo sin haber cogido ni la partitura. Ella lo sabía. No te apunta directamente. Es que los tenores, ella generaliza, ¿no? Claro, ella sabe quién es. Y el no es tenor porque sea no está tal, a la altura. pero si no la ha estudiado, pues entonces estás un poco a ver lo que canta el otro. Pero no, tienes razón. Algunas veces sin querer nos hacemos cómodos, pero cuando se estudia
el ensayo es una maravilla, a pesar de las dificultades. Y pongo ejemplo, el concierto de Semana Santa que hemos hecho este año ha sido espectacular, con incluso obras nuevas, obras con acompañamiento de percusión, o sea, de percusión, vamos, de instrumento, de viento. O sea, ha sido algo que no lo podíamos ni imaginar. Pero aquí... Bueno, date cuenta que la música es tiempo, es melodía, el tiempo. Es un arte temporal y se necesita de tiempo, del que ha pasado, del que está y del que va a estar. Y como te despistes una décima de segundo, el coro, esa décima de segundo, la sufre, claro, y se ralentiza. Entonces ya no estás. Por eso que una persona que no está atenta, que no lo sabe, pues entorpece y atrasa. Sí. Las estelas musicales, las citas que nos proponéis para todos los sábados de junio, a excepción de la última, que será el viernes, comienzan este mismo sábado. La cita es, en todos los casos, 8:30 de la tarde en Santa 8:30 María, en Santa María, la entrada gratuita, y empezamos con una coral que nos viene de Asturias, una coral que lleva ya mucho tiempo con ganas de venir a Castro, y bueno, ellos nos habían invitado hace tiempo, pero bueno, pues las circunstancias no permiten siempre moverse como uno quiere, ¿no? Y esta coral, conozco personalmente a la directora, la he visto en algunos de los cursos de música que hacía mediación de la Federación de Coros, y bueno, pues esta vez hablamos y será pues eso, una de las corales que yo creo que con buen cartel va a inaugurar las jornadas. Coral Pilofónica Piloñesa. Sí, y bueno, quería decirte que dentro de la programación a todos los coros un poco no les obligamos, les invitamos a que en la primera parte de los conciertos hagan un poco de música de polifonía religiosa, claro, con el fin de, bueno, pues en el entorno que estamos y por quedar también con la parroquia, pues... Bueno, estamos bien en la iglesia de Santa María. Y siempre hacemos, bueno, hay que dejar los coros muy gustosos en hacerlo, y bueno, en este coro concreto pues escucharemos melodías asturianas, alguno espiritual. Bueno, yo creo que va a ser un concierto entretenido, el primer concierto. Orfeón Jacetano, el segundo, el sábado día 14 de junio. 14. Pues me pasa igual que el anterior, es una coral que lleva muchísimo tiempo detrás de venir a Castro Urdiales, y ellos nos han invitado también, pero Jaca no está aquí al lado. Y si como antes te contaba los problemas que hemos tenido para poder hacer frente a algunas estelas musicales que no hemos cobrado ni no chavo, entonces pues bueno, pues nos han permitido el poder hacer algunos viajes interesantes que hubieran enriquecido, si quieres, a la coral pues en el panorama nacional. Pero a lo que vamos, creo que va a ser una buena coral, también con un programa muy, muy especial, con espirituales. Bueno, creo que al amante de la música le va a llenar. Begoña, tú como directora intervienes también en la organización de las estelas y en la llegada de otros coros. Esto queda en manos de la Junta Directiva y de la Presidencia. ¿Cómo os apañáis? Bueno, a la hora de ponerse en contacto con otros coros y elegir, vamos a decir, los coros que van a intervenir en las estelas, es Javi el que lo lleva absolutamente todo. Pero tengo que decir que Javi, antes de decir sí, no, ¿qué te parece?, siempre me lo consulta. Somos y entonces... todo, incluso salidas, que muchas veces no decimos a los componentes ni a la Junta Directiva, pues invitaciones, cosas. Begoña, comentamos, mira cómo estamos, mira qué tal, mira que no tenemos... Pero siempre con Begoña es como, bueno, es un... Siempre me lo dice, entonces... Es un tándem especial, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, que pum... Y bueno, yo la verdad es que nos conocemos hace mucho tiempo. No solo tenemos una relación de coro, sino es que somos amigos, muy buenos amigos. Entonces te diré que todo lo que haga Javi está bien. Siempre me lo consulta, pero el color por ejemplo, que no me lo ha consultado. ¿Pero te gustó? Pero está muy bien. Entonces, ya está. Sí, bueno, en este caso eso es la imprenta, y digo, bueno, ya sabes que me gusta cada año cambiar un poco. Siempre vamos a jugar con el logo, mucho. Pero creo que el color es muy, muy elegante. Voy a enseñar yo así el color para que me lo vea la gente, el color de este año. Con la clave de sol que te gusta jugar. Sí.
El sábado 21 de junio, Coral Brumas Norteñas. ¿Estos de dónde vienen? Vienen de comillas. El folclore de la música cántabra está quedando en el olvido. No llamamos ya los coros de Cantabria, sí se les llama, pero en este caso, Brumas Norteñas, que bueno, para mí es el director, Luis Expósito, que el hombre pues está pasando una mala época de salud, y habían dejado un poco de participar. Le llamé y, Javier, es que yo estoy ahora mal, que no sé qué. Digo, es que quiero que vengáis a Castro, que hace como 20 años o 18 años que habéis venido. Consultó a su junta directiva, le dije las condiciones para venir y encantado de la vida. Pero lo que más me importa y me gusta de este coro es que traen un programa nuestro, un programa donde vamos a escuchar la canción marinera, la canción montañesa, y luego pues esta despedida que van a hacer al compositor recientemente fallecido, al musicólogo, lo diré, de Chema Puente, además, sí. Chema, además una persona que le conocí, además lo conocí Sí, en Santoña, donde estaba de presidente de la Federación de Coros. Pues un día me aparecí en Santoña porque tenía ganas de conocerle, y luego me llamaba, oye, voy a dar un concierto en tal sitio, además de cantar esos instrumentos que llevaba ese Rael. Era una persona que tenía una facilidad de palabra, envolvía a la gente, porque él era un poco poeta. Y me gustaba tanto más las exposiciones, el sentimiento que ponía en cada obra, que lo que luego le interpretaba. Y me ha hecho mucha ilusión que en este programa esta vez, no lo había metido en un principio, y le dije, Luis, se queda muy corto el programa y tienes que hacer música polifonía religiosa. Joder, Javier, eso. Y la primera parte, que es una salve marinera y un santus, de la misa de Schubert, lo va a hacer él con su hermano, solo a dos voces. Porque él quiere, no lo que yo le haya dicho, un poco casi esa obligación, ¿no? Y a mí la gente, su presidente, dice, Javier, no sé cómo lo has hecho, pero después de mucho tiempo se va a poner a cantar con su hermano. Él es un buen tenor, tiene una voz muy bonita, y es además un coro que además de su repertorio, pues hace una presentación especial en cada una de las obras. Eso también envuelve al público, ¿no? Pero sobre todo me gustaba por esa razón, porque se pierden las raíces, se pierde la música. Nosotros tenemos, donde vamos, llevamos, por ejemplo, un Date la Vuelta, de Arturo Dúo, o Miguel Ángel Samperio. O sea, pero eso te iba a decir, Begoña, vosotros cantáis mucha música tradicional cántabra, ¿no? ¿Tenéis varias en vuestro repertorio? Sí. Pues claro, sobre todo date cuenta que en Castro hay una música estupenda, ha habido compositores y espero que haya compositores estupendos. Entonces, siempre allá donde vamos, y hay compositores muy buenos. Entonces, allá donde vamos, Arturo Dúo siempre está. Siempre llevamos a Arturo Dúo, o sí. ¿Y al público le gusta? No lo sé. ¿Cómo no le va a gustar? ¿Cómo no va a gustar Renaces tú? Porque además, mira, Date la Vuelta, sí. Toda la historia de Date la Vuelta, que la repito siempre y siempre, y es mágica, ¿no? Pero Renaces tú, que llevo 30 años dirigiéndola, interpretándola, más que dirigir, ¿no? Siempre tiene una nota, siempre tiene una palabra que es un sendero que te lleva a otro paisaje que no habías visto después de 30 años. Y no es porque no me haya fijado, pero es que es mágico, es magia. ¿Tú coincides con Javi que se está perdiendo parte de nuestra música tradicional, sí? ¿Que no la cultivamos lo suficiente? Sí, yo coincido con él. Y bueno, también es verdad que la parte, no sé, perdón si me equivoco y me corregís, la música tradicional cántabra está muy ligada a voces graves. Sí. Entonces, eso también hace que pierda, ¿no? Eso limita mucho, ¿no? A la hora de interpretarla. Y luego también que quizá es una música que sí que hay que conservar, porque hay que conservar no solo por su letra, por su música, por el folclore, porque además la analogía de los pueblos
está mucho en su música y tenemos que hacer... es que cuando tú estabas hablando hay que conservar y yo estaba pensando, es que lo bonito es conservar para hacer música con otros pueblos, porque no hay que respetar, perdón, no solo hay que respetar, sino lo que hay que hacer es crear belleza con lo diferente, ¿no? Entonces, pero para crear belleza con lo diferente, yo tengo que conservar lo mío. Y es por eso. El viernes 27, que es la última de las citas, ¿cuánta gente canta el viernes 27? Bueno, son... ¿Cuánta gente canta el viernes 27? Bueno, que bueno, es el único fin de semana que no va a ser sábado, que va a ser un viernes. Bueno, por aquello de San Pelayo. El motivo de por qué estamos en la Semana Grande, 26 San Pelayo, San Pedro, la parroquia tenía ya cogido y me dijo, Javier, por favor, tienes que intentar cambiar. Y digo, llevamos los coros y bueno, optamos. Estos coros que nos visitan el día 27, pues algunos tenían problemas, no por la fecha, sí, algunos el día 21, y al final entre todos los coros, nos hizo aquí la amiga un grupito de los presidentes para intentar entre los 4 apañar y tal. Yo creo que va a ser una cosa, va a ser un juego de música, yo lo digo que es un juego. Porque además cada coro tiene su personalidad, ya no solo en el coro, ¿no? Porque el coro lo componen varias personas, claro, sean 30, 10, 8 o 84. Cada persona tiene un timbre, una voz diferente, no solo porque sean hombre y mujer, sino porque incluso en un coro de voces graves o en un coro de voces blancas, cada persona tiene su propio timbre, su propio color. Es muy interesante que conserve su personalidad, que pensando y sintiendo cosas muy diferentes, seamos capaces de en un mismo momento hacer música. Entonces, es por ello que 4 coros, que la circunstancia es que yo los dirijo, es circunstancial. Y bueno, ha dado lugar que se pueda hacer, ¿no? Que se puede realizar, porque si no, de otro modo, no hubieran coincidido. Claro, es una coincidencia. Son la coral de la Asociación de Mujeres Sanfuentes, el Solchico Alaya, que también son de Sanfuentes, mixto, sí. Otros de Gordesola, que son el Isaseko Ama Abesbacha, que vienen desde Gordesola, y la coral Santa María. Sí, sí. Es difícil... Cada coro tiene su identidad porque cada coro tiene sus integrantes. En esta ocasión vamos a tener oportunidad de ver a los 4 coros en la misma tarde, pero a los 4 cantando a la vez. Sí, sí. ¿Es difícil empastar a un coro con otro coro? Bueno, yo aquí me voy a dar... Sí, es muy difícil. Claro, hasta ese día además probablemente no puedan ensayar juntos. Claro, es que no podemos ensayar juntos porque hay distancia. Sí, es difícil y a la vez no es difícil porque todos... la circunstancia que sea una misma persona la que tienen delante hace que todas las semanas yo tenga la misma tiempo, ritmo, ¿no? Para hacerlo. Es la misma dirección para los 4, sí. Entonces... Y luego también que se van a combinar, ¿no? Y en canciones que tienen en común, yo creo que va a quedar muy dinámico porque ¿sabes qué pasa? Que nosotros, aparte de buscar la calidad de la música, que eso es lo más importante de un concierto siempre es la música, no solo eso, sino que aparte de eso nosotros lo que buscamos es que el público se sienta tranquilo, que diga, anda, si ya ha acabado el concierto, lo volvería a escuchar. Que disfrute de una buena experiencia. Que disfrute, sí. Y yo creo, estoy segura que va a ser así. Bueno, iba a decir, no sé si vais a entrar todos en el altar de Santa María, pero sí porque es muy grande. Javier Carrasco, presidente de la Coral Santa María, y Begoña Goicoechea, la directora, muchas gracias por haber venido aquí esta noche a presentarnos las estelas musicales.
Espero que haya mucho público. El público en Castro es muy fiel, en toda esta zona es muy fiel. Estoy segura de que va a haber mucha gente este sábado a las 8:30 en Santa María. Gracias a los dos por habernos visitado esta noche. Gracias a ti, desde por- luego, gracias a hombre, vosotros. Para Sí. eso estamos. Bueno. 34ª edición de las Estelas Musicales, que son en Castro Urdiales, que las organiza la Coral Santa María y que empiezan este mismo sábado. Nuestro siguiente invitado, el presidente de la Asociación Amigos del Mundo, José Antonio Echevarría, un habitual de esta casa, vuelve a visitarnos hoy un ratito, se sienta aquí en el plató de 11TV, pues espero que con la intención de contarnos algo interesante. Espero no, estoy convencidísima. José Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches, Inés. Siempre son temas interesantes, por eso estoy convencida de que hoy también lo va a ser. Pues interesantes y misteriosos, realmente, ¿no? Claro, siempre un poco temas, bueno, que nos piquen un poco y despierten esa curiosidad para luego seguir nosotros investigando un poquito. Efectivamente, sí. Pues mira, hoy vamos a hablar de, como casi siempre nos ocurre con muchas civilizaciones, un grupo, vamos a decir, existente en lo que se llama Göbekli Tepe. ¿Eso qué es? ¿Dónde está? Es una zona de Turquía que está concretamente al sudeste de Turquía y cerca de la frontera de Siria. En turco, Göbekli Tepe significa colina panzuda o también llamada colina del ombligo. Esto es un conjunto, vamos a decir, muy antiguo que se levanta en el punto más alto de una extensa cadena montañesa, como decíamos, situada a 15 kilómetros al nordeste de la ciudad de Şanlıurfa. Bien, es un lugar que todavía hoy está siendo excavado. Es decir, es algo que ha estado muchísimos años escondido, tapado, y una vez descubierto es cuando se empieza a excavar, a revisar lo que hay ahí. Actualmente, como decimos, lo está haciendo los arqueólogos turcos y los alemanes. Y se supone, según la datación que se ha hecho, que este complejo está hecho aproximadamente en el 10º milenio antes de Cristo. Madre mía. O sea, Pero si no sé calcular ni cuándo es eso. Bueno, pues 9.600... Muy atrás, pero... Muy atrás. 9.600 años, entre 9.600 y 8.200 años antes de Cristo. No se sabe el motivo por qué este complejo, exactamente, y hecho de piedra y esculturas sin que posteriormente, o mejor dicho, posteriormente fue enterrado y así ha estado durante unos 10.000 años. Pero, ¿y se conserva mucho? Pues mira, gracias precisamente a que fue enterrado, porque es que fue enterrado deliberadamente, no ocurre como pasa con otras ruinas, que las han dejado, como bien sabes, y tanto la selva como nos ocurre con lo de Nazca y todo esto, lo ha hecho desaparecer. No, esto lo enterraron deliberadamente. Y según los arqueólogos, juntamente con Nebali Kori, este yacimiento ha revolucionado la comprensión del neolítico euroasiático. Contiene, así se dice, el complejo megalítico más antiguo que se conoce hasta hoy. Es incluso construido aproximadamente unos 6.000 años antes de Stonehenge. Se fíjate, Stonehenge ya está datado con un montón de años, pues bueno, pues esto Más tiene antiguo 6.000 todavía. años anteriores. Se le considera el templo santuario más antiguo del mundo en estos momentos. Y eso que, como decimos, todavía estamos en un 5% de aclaración, valga la expresión, donde, y es posible, según los arqueólogos en sus estudios, que pudo nacer ahí la conciencia de lo sagrado y dio paso, supuestamente, a la chispa de la civilización. Ese es, diríamos, un poco el enfoque iniciático de los arqueólogos. Este sitio parece ser que se utilizó en los albores del tiempo
el periodo neolítico, que en el sudeste marca la aparición de asentamientos humanos permanentes, o sea, permanentes más antiguos del mundo. Sabemos por los estudios antiguos que los pueblos eran errantes, la mayoría no, pues aquí parece ser que es de los primeros pueblos que fueron permanentes asentamientos. Eso es lo que parece. Luego la prehistoria, o los estudios prehistóricos, vinculan esta revolución megalítica o neolítica con el advenimiento de la agricultura. Es decir, de ahí parece que parte, pero hay muchos historiadores, como siempre, y arqueólogos que no están de acuerdo sobre si la agricultura hizo que la gente se estableciera allí o fue viceversa. O la gente se estableció y la agricultura vino después. Ya que Göbekli Tepe es un complejo monumental, pero está construido encima de una cima rocosa. Es decir, que difícilmente, aunque luego posteriormente sí parece que se creció, difícilmente fue el principal motivo la instalación allí de los humanos de aquel tiempo para dedicar esto a la agricultura. Se repite que Göbekli Tepe es un conjunto monumental construido en esta cima de la montaña, lejos de cualquier fuente, de cualquier aguachuelo que es necesario, lógicamente, para la agricultura. Por eso parece que ahí está jugando de la agricultura o no agricultura o monumento para otro tipo por este escaso bien que es el agua para el mantenimiento de una agricultura, como sabemos, el agua es esencial. El excavador, vamos a decir, o el arqueólogo original de este sitio fue el alemán Klaus Schmidt, y lo describió como el primer, se repite, templo del mundo. Dice, un santuario que fue utilizado por grupos nómadas, como decíamos antes, los grupos que iban de zona a zona, que eran cazadores-recolectores. Por eso se entiende que ese lugar no fuera expresamente elegido por el tema de la agricultura. Si éramos cazadores y recolectores, pues lógicamente la agricultura les daba de lado, ¿no? Hay otros arqueólogos que, lógicamente, como siempre, la Carra y la Cruz, entienden que esta interpretación, que la evidencia de la falta de la agricultura y de una población que fuera residente estaba o está lejos de ser concluyente para determinar qué era ese conjunto o ese complejo. Sí, que hay pistas, pero que no podemos afirmarlo. Efectivamente, no podemos decir, bueno, pues mira, esto es esto, ¿no? Todo esto también ha llevado a los excavadores de Göbekli Tepe a revisar y abandonar muchas de las conclusiones que en sus primeros momentos el primer arqueólogo, Schmidt, había determinado. Es decir, como siempre, a medida que vamos avanzando, lógicamente se van descubriendo otro tipo de parámetros que nos hacen cambiar la interpretación iniciática del monumento, ¿no? Bien, vamos a pasar al vídeo 1. Imagina esto, un monumento enorme, de una antigüedad sorprendente, que desafía por completo todo lo que creíamos saber sobre el origen de la humanidad. Un templo que predice el desarrollo de civilizaciones, pero fue construido 12.000 años antes de lo que pensábamos. ¿Cómo es posible que algo tan avanzado existiera en un tiempo tan remoto? La historia, tal como la conocemos, está a punto de cambiar. Göbekli Tepe, ubicado en el sureste de Turquía, es uno de los yacimientos arqueológicos más sorprendentes y misteriosos que se han descubierto en las últimas décadas. Los arqueólogos han concluido que estas estructuras corresponden a alrededor del 9600 a.C., lo que lo convierte en el templo más antiguo conocido de la humanidad, más antiguo incluso que las pirámides de Egipto y de Stonehenge. Pero lo que realmente desconcierta a los investigadores es que este sitio fue construido mucho antes de que las sociedades humanas comenzaran a desarrollar agricultura, a formar ciudades o incluso a inventar la escritura. Y aún más intrigante,
No hay pruebas de que sus creadores hayan dejado huellas de una civilización avanzada. Solo un misterio y unas piedras enormes. En realidad, claro, es muy difícil saber, podemos intuir que fuese un santuario y que luego fuese un lugar donde donde residieron, un lugar de residencia permanente, pero claro, en realidad, bueno, no sabemos exactamente, intuimos que puede ser un santuario, pero es muy difícil saberlo. Sí, efectivamente, el problema, lógicamente, es que, como te he dicho al principio, que al estar ese 5% nada más excavado todavía, pues lógicamente no hay una determinación concreta, por eso lógicamente hay entre unos y otros pues unas contradicciones que lógicamente a saber cuándo eso esté, que según Smith esto llevaría aproximadamente otros 50 años más, o sea que... 50 años. Que, claro, como para verlo, ¿no? Mira, es tan importante, o han considerado tan importante estos monumentos, este complejo, que en el año 2018, fue designado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. O sea que, en fin, supuestamente estas construcciones, vamos a decir, tienen una grandísima importancia. Göbekli Tepe, como hemos dicho al principio, está situado en el sudeste de Turquía y fue señalado ya en una investigación y prospección que hicieron arqueólogos estadounidenses en el año 1965, cuando ellos reconocieron que esta colina que no podía ser enteramente natural, y en parte pues, podían tener algo de razón, ¿no? Pero sí que dieron por supuesto que debajo había un cementerio. ¿Eso ya lo daban? Eso pues, ya en el año 65. En el año 65. Entonces, bueno, pues lógicamente luego continúan esas investigaciones, pero claro, lo ven tan complejo, valga la redundancia, que conlleva un montón de gente para poder comprobar e investigar, y lógicamente los arqueólogos ya sabemos todos que funcionan mediante subvenciones y ayudas, porque establecen unos tiempos determinados para poder trabajar y no siempre pueden hacerlo, ¿no? En 1994, el arqueólogo alemán Klaus Schmidt, el que hemos dicho que fue el primero en investigar, se encontraba realizando unos estudios, unos acercamientos de toda esta región y encontró precisamente una serie de fragmentos en esa zona de esa montaña que inmediatamente él entendió que algo había raro, como siempre hacen los arqueólogos, ¿no? Algo hay raro. Y que dedujo que seguro que había un sitio prehistórico no medieval, como alguien había dicho previamente de tener estos conocimientos. Y la colina, como hemos dicho, había sido cultivada. ¿Pero qué habían hecho? Lógicamente, los agricultores de posterior tiempo, no los que lo erigieron, han ido o fueron, como ocurrió en Egipto con las piedras de las pirámides, quitando piedras para poder dejar sus campos que funcionaran. Y con esa retirada de piedras, que muchas de ellas serían piedras monumentales, por decirlo de una manera, pues se perdió bastante documentación pétrea. Sí, claro, que en realidad no sabemos el aspecto original. Claro. Repito que muchas pruebas o evidencias arqueológicas, al cambiar las piedras, ya sabes lo que pasa, se quitan, se tiran, se rompen, pues lógicamente eso ha desaparecido durante ese proceso. Desde el año 1994 decíamos que estas excavaciones han sido dirigidas por el Instituto Arqueológico Alemán, en el que Sandor era el representante, y los científicos turcos del Museo de Şanlıurfa, que también colaboraban, lógicamente, porque si no les permiten, con este instituto alemán. Estos investigadores comenzaron a documentar ya todos los vestigios arquitectónicos que iban encontrando, para de esta forma dejar documentado todas las apariciones, vamos a decir ahí, que se iban encontrando poquito a poco. Pronto, descubrieron
unas columnas que estaban hechas en forma de T, algunas de las cuales habían sufrido aparentes intentos de destrucción. O sea, parece que todas las civilizaciones y todos los pueblos intentan destruir lo de sus antecesores. Ocurrió también, como sabemos, en las pirámides de Egipto. Bueno, O sea, que escúchame, aquello borraban y todo, en la mezquita de Córdoba, en todo. media mezquita la hicieron catedral por dentro, con su retablo, Claro, etcétera, claro. y pues no sé, 60 columnas se cargaron, no sé cuántas, pero Sí, muchas, demasiadas. sí. Claro, por eso es que se pretende quitar, no sabemos si por oscurecer lo anterior, por hacerlo desaparecer y por que aparezca lo nuevo. En el año 2014 fallece Smith. Toma las riendas, diríamos, de las excavaciones, también el profesor de este instituto alemán, Ricardo Heidmann, que asumió toda la dirección de las excavaciones, entera. Este hombre establecía, o entendía, que Göbekli Tepe es un lugar de culto religioso, y más o menos asumía las tesis de su antecesor, Sí. diciendo que era el más antiguo del mundo que hasta esa fecha se había descubierto. Hay secuencia estratigráfica que sugiere varios milenios de actividad ahí, después de hacer estas investigaciones con estos equipos tan sofisticados, ¿no? Y retrotrayendo todo ello posiblemente al Mesolítico, es decir, vamos a decir, muy atrás. perdidos en el tiempo, ¿no? Ahí se produce que en el estado, ellos lo determinan por estados, en el estado 3, que es el nivel inferior, dice, esta ocupación aproximadamente se establece entre el año 9000 antes de Cristo. Ya hemos dicho que tenía más de 10.000 años y contiene pilares, o sea, aquí han encontrado pilares monolíticos entrelazados entre sí por toscos muros que forman estructuras circulares u ovales, como estamos viendo en la foto de ahí. Hasta ahora, hasta el día de hace poco, vamos a decir, pues no tengo un día concreto, se han descubierto 4 construcciones de ese complejo. Que miden, ¿O circulares o en forma de óvalo? no lo establece, Ah, vale. pero como habla primero que pueden ser ovales o tal, dice, entre 10 y 30 metros tiene cada una. Es decir, que es posible, estamos hablando de 10, 30 metros, habla de diámetro. Con lo que estamos hablando de 30 metros de diámetro, pues podría ser ovalada. Porque claro, si no, estaríamos hablando de una circunferencia. Pero los reconocimientos geofísicos indican la existencia de otras 16 estructuras más que están escondidas. Ya, voy a llamar yo los georradares. Sí, no, que me Y con sorprende eso, que hubiese tantas pues, en un espacio tan es que pequeño o en un terreno tan pequeño. Hay bastantes, hay bastantes. Luego ya en el estrato número 2, que este ya se data en el neolítico precerámico, se habla también de que hay varias habitaciones, o sea, han encontrado varias habitaciones, adyacentes de forma rectangular. Dice, este periodo es entre el año 7500 y 6000 antes de Cristo, lógicamente. Está recubierto los suelos con cal pulimentada, lo que recuerda los suelos del Opus Signium de la antigua Roma. Es decir, que fíjate... Ahí igual han tirado un poquito de imaginación, Fíjate, José Antonio, bueno, una pizca. No, yo creo que no. Bueno, sí, en cuanto a relacionarlo con Roma es posible, pero ten en cuenta que la cal es fácil de No, eso sí, detectar. que Y se atrás, había pues, utilizado cal sin ninguna duda. Claro, y luego ya en el nivel más reciente, es decir, en el que tenemos actual, consiste en sedimentos depositados como resultado de la actividad agrícola. Es decir, que al tener la actividad agrícola, pues pon todo ahí sedimentos en, vamos a decir, la planta superior. Vamos a ver el vídeo 2. Los arqueólogos comenzaron a excavar el sitio en los años 90, y lo que encontraron cambió por completo nuestra comprensión de la historia. Göbekli Tepe no es solo un templo, es un complejo monumental que cuenta con enormes pilares de piedra, algunos de los cuales pesan hasta 20 toneladas. Pero lo más asombroso de todo no son solo las piedras.
es la precisión con la que fueron talladas y colocadas. Lo más sorprendente es que este sitio fue enterrado deliberadamente hace unos 8.000 años, lo que hace que su descubrimiento sea aún más misterioso. ¿Por qué una cultura tan avanzada enterraría un sitio tan monumental? ¿Por qué no dejaron ningún registro? Estas preguntas siguen sin respuesta. Decías antes, que me he quedado yo con ese dato, José Antonio, que aquí podría haber investigación, según los propios investigadores, para los próximos 50 años. Es posible. Es posible, salvo que avancen mucho los sistemas de excavación, pero me imagino que no, porque todos sabemos que cuando estamos buscando algo arqueológicamente hablando, esto no se excava tenemos como que ir la obra con una brochita y con una cucharita, más o menos, ¿no? Mira, decíamos que se habían encontrado esos monolitos anteriormente y todos ellos, fíjate, todos, están decorados con relieves tallados de animales y de pictogramas abstractos. Todos ellos. Estos pictogramas pueden representar lo que se interpreta habitualmente como símbolos sagrados, pero también es ya pensar dentro de otra cosa, ¿no? Y similares a los que aparecen en otras tumbas y en otros lugares, ¿no? Estos relieves figurativos, dicen ellos, cuidadosamente esculpidos, o sea que eran unos buenos artistas, representan leones, toros, jabalíes, zorros, gacelas, asnos, serpientes y otros reptiles e insectos, arácnicos y pájaros, especialmente buitres y aves acuáticas, en todas sus columnas. Los buitres son también característicos de la iconografía de yacimientos en muchísimos lugares, ¿no? Sobre todo neolíticos, como Caltraus y Jericó. Y se supone que en las culturas tempranas del Neolítico y Anatolia y el Próximo Oriente se exponía a los difuntos al aire. Es decir, se les dejaba, vulgarmente dicho, enterrar, en la puñetera calle, para que fueran descarnados por los buitres y otras aves rapaces. Por eso es la importancia que ellos dan en sus esculturas a los buitres. A veces, dependiendo del personaje, le quitaban la cabeza o separaban su cabeza del cuerpo y esa sí que la preservaban aparte. O sea, esa no la dejaban que se la comieran. Y es posible que fuera pues como un culto a sus ancestros. Por eso decía que dependiendo un poco de la importancia del muerto, pues lógicamente tendría o guardamos o no guardamos la cabeza, ¿no? Esto podía representarse en una temprana forma de entierro, lógicamente que nosotros no lo entenderíamos, pero que todavía hoy los budistas lo cultivan, es decir, que sí lo hacen. Y los zoroastrianos también en la India hacen lo mismo. Así está, sí. Es muy importante también saber que en Göbekli Tepe se han encontrado pocas formas humanoides, muy poquitas. Solamente hay un relieve en el que se encuentra una mujer desnuda que está de frente y agachada. Es que no es lo habitual, ¿verdad? Lo de que pintasen figuras humanas. No, pero en otros sitios sí. Ya, pero aquí no sé. Yo doy por hecho que pintarían lo que veían, pero claro. En realidad no lo sé, claro, no sé cuál es la intención de las pinturas. Remontémonos a las cuevas de Altamira y efectivamente ahí solamente las pinturas son prácticamente de animales, o sea, no hay ninguna otra cosa, ¿no? Bueno, decíamos que había una mujer desnuda que estaba de frente y estaba agachada. ¿No? Y luego en otras columnas se ven brazos, se ven manos también talladas, no pintadas, que lógicamente, bueno, pues limitan un poquitín que esas estructuras, lógicamente, fueron construidas por esos seres, esas personas antiguas, ¿no? Y sí que aparece al menos un cuerpo también decapitado, rodeado por buitres. O sea que, fíjate. Pero atendiendo a la explicación que has dado antes, pues alguien importante, porque por lo menos la cabeza la habían conservado. Claro. Por lo menos, hay representaciones de algo humanoides, pero en brazos, manos, pero nada más. Bien, tenemos una datación aproximada
en esos 10.000 años, pero que como cada vez que encuentran algo proceden a su datación, hay contrastes a veces entre esos periodos de datación de unos encuentros a otros, con lo cual es bastante complicado el poder determinar, excepto su primitiva antigüedad, y circunscribirla a unos encuentros de cerámicas o de piedras o alguna cosa de esa, ¿no? La escultura, perdón, la arquitectura que conlleva Goretti y Peque, se han encontrado, a medida que han ido lógicamente buscando, se han encontrado casas o templos edificados de tipo megalítico, redondos, o sea, similar a lo que tenemos aquí. que hay detrás de mí. Los muros están hechos de piedra y sin trabajar. ¿Qué significa sin trabajar? Significa que se piedra encima de piedra y encima de piedra. Y se incluyen dentro de estos muros, o de estas casas, vamos a decir, numerosos pilares monolíticos de piedra caliza, en forma de T, con más de 3 metros de altura. Lo que suponemos es que esas T's y sus pilares serían para sustentar tejados, se supone, pero tampoco es algo serio. La prospección geomagnética indica que debe haber unos 200 pilares aún sin descubrir. Digo descubrir, sacar, dejarlos al aire, desenterrar, ¿no? Por así decirlo. Los pies estaban hechos de terrazo con cal pulida, y alrededor de cada uno pues había una especie de banco, como vemos ahí en esto, ¿no? Los relieves de los pilares, como habíamos dicho antes, pues incluyen zorros, leones, jabalíes y todo esto, para determinar. Y también decíamos que algunos de estos habían sido borrados, lógicamente, no se sabe con qué intención. Y ahora tendríamos que pensar, ¿y de dónde salen las piedras, lógicamente, ¿no? Pues bien, las canteras para recoger esas piedras y trabajarlas han sido localizados en la misma meseta en la que se encuentra... de muy lejos no las podían traer. No, sobre todo en una montaña. Otra cosa es lo de Egipto, que iban en las chalupas, ¿no? que se llamaban. Y incluso algunas columnas han sido, o estaban inacabadas y han sido descubiertas allí mismo. Es decir, que las habían traído, las habían empezado a trabajar, pero al final las habían dejado en el suelo. La columna inacabada más grande que se ha encontrado tiene 6,9 metros de altura, o sea que es columna, pero ha sido reconstruida con un total de 9 metros. Las rocas fueron extraídas con picos de piedra, porque estos sí se han encontrado. ¿Se han encontrado herramientas allí? Se han encontrado herramientas, pues pico de piedra, lógicamente no esto. También hay encontrado algunos diseños geométricos y faros grabados en la roca. Estos también eran un poco eróticos, pero su datación, como hemos dicho, resulta incierta. Es que has dicho falos, y yo te había entendido faros. Y he dicho, ¿cómo faros esta gente? Falo. No tengo nada que añadir a este asunto. Bueno, que la estructura, sobre todo, está interpretada que son templos. Recientemente han sido, como decíamos antes, descubiertos pequeños edificios domésticos alrededor de todas estas estructuras. Habitaciones, decías antes, ¿no? Sí, alrededor de... Sí. Y en principio, pues parece que queda claro que el uso primario del yacimiento fue un ritual, o era para rituales, y no domésticos. Smith decía que consideraba esto como si fuera la catedral de la colina. Y se supone que... Pero yo aquí siempre pienso que en realidad solo nos queda un poco imaginarnos lo que hacían, pero en realidad no tenemos ni puñetera idea, ¿no? O sea, quiero decir, es que es del todo imposible saberlo, me refiero. Claro, tú ten en cuenta que normalmente todos estos templos, vamos a decir, generaban o venían para un fin. ¿Cuál era el fin que el casi 100% de los arqueólogos establecen cuando encuentran esto? Pues que lógicamente tiene que ser algo ritual, algo dedicado a los dioses, claro, los dioses de aquel tiempo, y que lógicamente pues no ha lugar
no ha lugar a que hubiera dentro de ellos casas ni domicilios, pero por eso hablan de esas Estancias. habitaciones exteriores y luego estos otros edificios domésticos que vienen diciendo. Pero claro, si vuelvo a repetir, si estamos solamente con un 5%, efectivamente, ¿qué es? Siguiendo un poco las estelas de otras cosas, y ya cuando esto se ha datado y cuando se ha estudiado, ten en cuenta que ya se había estudiado y datado Stonehenge. Por lo tanto, si Stonehenge, que es similar a esto, ya lo han considerado... Pero mucho más pequeño, por lo que sí, estoy claro, viendo. lo han considerado como una zona de ritual, como una catedral de ritual, como dice aquí, pues esto con más razón, porque Con más encima... motivo, porque ya... Claro, porque decimos bastante más antiguo, ¿no? Se supone que ahí venían devotos de todos los lugares, pues a ver o a entender o ser ayudados por los posibles sacerdotes. Decíamos antes que el lugar fue deliberadamente abandonado en algún momento desconocido, pero a partir del 8000 a.C. Abandonado y enterrado. Sí. Que es lo que nos permite la conservación, claro, y tenerlo ahora. Estos edificios, como hemos dicho, fueron cubiertos con desechos de un asentamiento que podían ser traídos de cualquier otra parte, y en estos depósitos se incluían, lo que te decía antes, herramientas, puntas de flecha, los picos y huesos de animales. Pero no se han encontrado huesos humanos hasta el momento. O sea, enterramientos no ha habido ahí. No. O sea, por eso se descarta de alguna manera que hubiera sido una zona de enterramientos todo esto. Vamos con el vídeo 3. Una de las preguntas más intrigantes sobre Göbekli Tepe es: ¿cómo pudieron sociedades de cazadores y recolectores, sin tecnología avanzada ni conocimientos de agricultura, erigir tal monumento? Esto ha llevado a muchos a cuestionar la historia tradicional de la humanidad. ¿Es posible que existiera una civilización avanzada antes de la ya conocida? En Göbekli Tepe, los arqueólogos han encontrado pilares que están tallados con figuras de animales como serpientes, zorros y aves, lo que sugiere una conexión profunda con el mundo espiritual. Algunos creen que este lugar pudo haber sido un centro religioso para aquellos que aún no habían descubierto la agricultura. ¿Es posible que este sitio fuera un lugar de culto para una civilización desconocida? Hay varias teorías que intentan explicar la existencia de Göbekli Tepe. Una de ellas sugiere que los constructores de este monumento no eran simplemente cazadores-recolectores primitivos, sino que pertenecían a una civilización avanzada que desapareció sin dejar rastro. Esta teoría apunta a la posibilidad de que una cultura sofisticada existiera mucho antes de la humanidad tal como la conocemos. Algunos investigadores hablan de una posible civilización global perdida, una civilización con tecnologías que podrían haber sido mucho más avanzadas de lo que imaginamos. ¿Pero qué ocurrió con ellos? ¿Por qué desaparecieron sin dejar huella? Aunque se han encontrado herramientas y se han encontrado las edificaciones en sí o la disposición de estas piedras, y también huesos de animales, no se han encontrado, nos decías antes, hasta en este ningún momento, caso, huesos humanos, restos humanos. Hasta el momento que tenemos documentado, no. Lo que se supone es que... Bueno, no era un sitio de enterramientos. No, lo que supone que lógicamente quienes fallecieran en ese momento habría. Lo que sí se habla... Bueno, Smith especulaba que este lugar jugó un papel muy importante en la transición de la agricultura, asumiéndose que la organización social de los agricultores no aparecía como un huerto aquí, otro allí. No, fue una explosión, una explotación conjunta de toda aquella zona. O sea que, lógicamente, vivían... Habían descubierto ya la concentración parcelaria. Claro, efectivamente. Vivían y organizaban productos vegetales salvajes, decían ellos, para asegurarse su subsistencia. Puede que los cereales salvajes, digamos, hayan sido utilizados mucho más tarde e intensivamente en otras épocas anteriores. Quizás incluso eran cultivados deliberadamente, no salvajes, sino acumulados. Bueno, de acuerdo con Smith,
El Neolítico no comenzaría a pequeña escala, como hemos dicho, sino en una forma de casos particulares de cultivos grandísimos que, lógicamente, vamos a decir que podríamos considerar como si hubiera sido una cooperativa, que es la que hubiera relanzado todo ello. Y por eso habían o han descubierto grandes extensiones, lógicamente, con estos productos vegetales salvajes que ellos dicen, ¿no? Decíamos antes también que si vamos ya a un contexto cronológico, pues este descubrimiento, este Göbekli Tepe, seguro que nos va a ir enseñando y datando numerosos descubrimientos muchísimos más amplios, porque lógicamente estamos ahora todavía muy cortitos. Sin duda, porque un poco por lo que nos estás contando, se está al comienzo de esa excavación. Tú fíjate que en todo ello, a pesar de que, bueno, nosotros tenemos un 5% es poco, pero claro, estamos hablando de una bestialidad de kilómetros y kilómetros de ahí, ¿no? Y hasta ahora en estas excavaciones han revelado revelaciones muy débiles de evidencias de usos residenciales, que no hay tampoco, diremos, que hubiera habido ciudades, conjunto de este Göbekli Tepe, que de estos asentamientos. No, hay movida. Lógicamente, estas invenciones fueron anteriores a la cultura cerámica, porque tampoco parece que se han encontrado ahí restos de cerámica, y entonces, pues lógicamente, si no encuentras restos cerámicos, es muy fácil ya entender que no habría mucho servicio doméstico en esas zonas, ni casas ni viviendas, ¿no? Fíjate, aquí ya parece ser, o empieza a interpretarse, que fueron necesarias cientos de personas, más de 500 personas, dice el documento, para levantar aquellas columnas que pesaban entre 10 y 20 toneladas, y algunas 50. Y... Te veo venir. No, te estoy viendo venir. Sigue. Bueno, no hay intervención extraterrestre. Y había que moverlas, fíjate, moverlas entre 100 y 500 metros hasta el yacimiento donde se ha encontrado. El arqueólogo Fervin Joseph de Harvard entendía que para mover todo eso, toda esa estructura, que había sido necesaria tanta gente, que había que dar de comer a tanta gente, incluso supuestamente pagarla, bueno, pues piensa que no. Piensa que ya aquí empezamos con la esclavitud. Ya, tan pronto, en nuestra... Por los datos que se van encontrando... Historia. Sí, pues es allí donde se empieza, o así entiende este hombre, con la práctica de la esclavitud. Se considera que ya había, fíjate, una creencia de una élite de líderes religiosos que supervisaban los trabajos de esta construcción y controlaban ya cualquier ceremonia que allí podría tener lugar. Es decir, podría ser la más antigua evidencia conocida de una casta sacerdotal. Casta sacerdotal. No pensemos en los sacerdotes que tenemos nosotros ahora. Ya. En otros. Porque hay gente, ¿ves tú? Ya los curas... No eran curas. Y bien, como repetíamos, esto fue abandonado, fue tapado, y fíjate, según la datación, todo esto se ha encontrado bajo un subsuelo, un suelo de entre 300 y 500 metros cúbicos. O sea, fíjate lo que han tenido que meter ahí para dejarlo, ¿no? Pero, vuelvo a repetir, no se entiende, no se conoce este comportamiento porque, lógicamente, no ha habido documentación que nos atestigue, ni, lógicamente, esa civilización, vamos a llamarla, o ese pueblo, también desaparece, como nos pasa con los pueblos mayas y con pueblos de todos importantes, ¿no? Pero la suerte ha sido que, al enterrarlos, todo ello se ha... Bueno, al enterrarlo ha servido para conservarlo también. Exactamente, para conservarlo para la posteridad, para nosotros y para los que vengan detrás.
Göbekli Tepe es visto como un descubrimiento muy importante, arqueológico, de la mayor importancia, a partir del cual cambia, parece ser, profundamente nuestra comprensión de una etapa que nos puede llevar a nuestros días. Es decir, lo que nosotros entendíamos posterior a todo esto, pues con esto puede cambiar, porque las interpretaciones pueden ser totalmente diferenciadas como es en la realidad. Ya. Porque entendemos una cosa y luego resulta que complicamos otra. Bueno, y porque es que hay muchas cosas que cuando no... para todo lo que no tenemos explicación o para todo lo que no sabemos entra en juego la imaginación. Entonces Claro. entramos en el terreno de las Hombre, especulaciones. yo creo que en la arqueología efectivamente entra mucho de la imaginación. Claro. Porque vamos, No queda otra. Vamos localizando componentes y a raíz de esos componentes vamos, bueno, pues esto supuestamente tenía que ser, o supuestamente pom, y ya lo que es supuestamente luego pasa a ser ya norma y después ya, si quieres, pasa a ser ley, ¿no? El excavador Klaus Smith estimaba que ahí primero llegó el templo, o sea, primero eso era un templo, para después llegar a las ciudades o las casas, o lo que podemos determinar. Esta revisión, lógicamente, esta revolución, esta hipótesis, pues seguro que a medida que se vaya descubriendo más cosas va a ser interpretada de otra forma diferente. Bien, vamos con el vídeo 4. Otro punto de vista propone que Göbekli Tepe fue el punto de partida para las futuras civilizaciones, como Sumeria. Es posible que los conocimientos espirituales y arquitectónicos de este lugar hayan influido en culturas posteriores, aunque éstas nunca mencionaron el sitio en sus registros. Pero al final, la gran pregunta sigue siendo: ¿quiénes fueron realmente los constructores de Göbekli Tepe? ¿Una civilización olvidada que dejó su legado antes de desaparecer? La respuesta podría cambiar para siempre nuestra comprensión de la historia humana. Y tal vez, solo tal vez, los ecos de este pasado perdido aún resuenan en las sombras del tiempo. Göbekli Tepe sigue siendo uno de los mayores misterios de la humanidad. Cada descubrimiento nos acerca un poco más a entender el pasado, pero a la vez plantea más preguntas de las que responde. ¿Estamos listos para aceptar que hubo civilizaciones que conocían secretos que hoy no podemos ni imaginar? Quizás algún día la verdad salga a la luz. Pero mientras tanto, tú, querido espectador, ¿qué opinas? Decíamos antes, José Antonio, muchísimos años de investigación los que quedan por delante a medida que vayan saliendo las cosas a la luz y un poco, probablemente reescribir un poco la idea de la historia que teníamos. Sí, más o menos. Mira, uno de los últimos, diríamos, estudios que se ha venido realizando encuentra una correspondencia con una antigua creencia sumeria, es decir, según la cual la agricultura, la ganadería y el tejido había sido entregado a la humanidad en una montaña que se llamaba Duku, donde supuestamente habitaban las deidades Annuna y eran, según aquella interpretación, dioses muy antiguos, pero que no tenían nombres individuales. Fíjate esto donde... Eran los dioses. Los dioses o los XX. Actualmente, Göbekli Tepe suscita más preguntas aún que respuestas ha los dado. arqueólogos y prehistoriadores que respuestas ofrece. Lógicamente, no se puede leer porque se desconoce su sistema, los pictogramas, y no se sabe realmente qué significan todos esos relieves de los animales para los visitantes que podemos ir a verlo. Y por lo tanto, la variedad de la fauna descrita, desde leones, jabalíes, serpientes, pájaros y insectos, hace muy problemática una sola interpretación o explicación. Pues si fueran unos cocodrilos, fueran unas serpientes, exclusivamente, pues podríamos decir cualquier. Pero al ser tanta la variedad, hay tanta fauna, que es imposible determinar cuáles eran
las interpretaciones que se podía hacer, ¿no? Tenemos una hipótesis muy muy reciente, que en octubre del 2011 el profesor Edward Wagner de la Universidad de Toronto planteó un muy extenso trabajo, diría yo, de algo radicalmente distinto a lo que se venía interpretando, de que los edificios pudieran no ser templos y sí que muy posiblemente sería un complejo de viviendas que incluyeran, lógicamente, algún tipo de referencia ceremonial, mejor dicho. En realidad, de momento nos tenemos que quedar un poco con la duda, y manejarnos en el terreno de las hipótesis. Claro, lógicamente, porque igual que casi todos estos descubrimientos, siempre nos aparece en Egipto, ¿qué pasa? Pues también lo mismo, también hay hipótesis que demás, pues esto es sí, igual que la propia construcción de las pirámides, aún no sabemos cómo se han hecho. ¿Fueron los extraterrestres? ¿Fueron personajes de otras galaxias, de otros? Puede ser, pero todo es hipótesis, realmente. Hasta que se mira. Yo es que me inclino más por lo de la esclavitud o el trabajo muy precario. Sí, bueno, puede ser, pero es que, por favor. Toda la vida ha habido clases y clases, entonces pues siempre está el que manda y los que tienen que tirar de las piedrucas esas. Todos los estudios, tú fíjate, aquellas piedras que pesaban toneladas, igual que estas, ¿eh? No me hagas decir mi frase estrella con la construcción de las pirámides de Egipto. No me hagas decir mi frase estrella. No al lugar. José Antonio, me ha parecido muy interesante. No tenía ni idea de esto que has traído hoy encima de la mesa, pero ni idea. Bueno, pues yo lo he encontrado buscando documentación, y me ha llamado la atención, más que por en sí, por la propia construcción, sino por lo enigmático que esto, vamos a llamarle templo, guarda. Es decir, lo construimos, lo mantenemos, y lo enterramos. Al final lo abandonamos, pero previamente lo hemos enterrado. ¿Por qué y cómo? Y luego resulta que no tenemos ninguna, vamos a decir, comunicación de unas personas a otras, del por qué y el cómo de esto. Es decir, han desaparecido como han desaparecido de la noche a la mañana, pues lógicamente otras tribus y otras civilizaciones. Por eso me llamó la atención, por ese enigma, por ser una causa enigmática, misteriosa, lógicamente. José Antonio Echevarría, de la Asociación Amigos del Mundo, como siempre, un placer haberte recibido en este plato. Muchas gracias. Bueno, pues Inés, gracias a vosotros, también como siempre. Y lógicamente creo que hoy esta documentación que hemos presentado, que ha sido quizás un poquitín para mucha gente inteligible, lógicamente, pero bueno, que da lugar a poder investigar y estudiar, y cada uno, como tú decías antes, vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Y por ello, queridos amigos, y como siempre decimos, atrévanse a saber, que el saber nos hará libres. Hasta el próximo día. José Antonio lo ha dicho muy bien, atrévanse a saber, que el saber nos hará libres. Alto en el camino, ahora volvemos. Para despedirnos hoy aquí en Vaya Noche, que la programación de 11TV, ya sabes tú que continúa. Yo me despido, servidora, hasta el lunes, que estaremos aquí de vuelta a partir de las 9:30 de la noche. Y aprovecho para desearte un fin de semana espectacular. Espero que sea bueno, espero que lo sepas y te dejen disfrutarlo y que seas tremendamente feliz. Bueno, pues para despedirnos, ya decíamos al comenzar el tiempo de programa que lo hacíamos con un puntito musical. Vamos a ver un poco de cómo transcurrieron ayer las segundas veladas musicales organizadas por el Instituto Fuente Fresnedo, que tenían a Estíbaliz Sánchez como soprano y a Alberto Sáez al piano.